¿Cómo está Rubén? Buenas noches. Bueno, sí ha redactado o ha mejorado la redacción de sus criterios de desempeño, ¿no? Tenemos que tomar siempre en cuenta también cuál es el verbo que nos señala, ¿no? Qué cosa va a saber realizar nuestro estudiante, porque en esta parte sí ya nos vamos enfocando en parte a lo que va a ser el estudiante, pero los desempeños que va a llegar a alcanzar para que en un futuro como profesional también sepa realizarlos, ¿no? Estos deben ser visibles y nos deben servir para ayudar a evaluar que se va cumpliendo con el elemento de competencia que indica que analiza las condiciones del emplazamiento, considerando factores de orientación, ubicación de acceso y características generales del entorno, ¿no? Para redactar estos criterios de desempeño, como habíamos señalado, se realizan en base a los saberes, ¿no? Es por eso que en el ejemplo que les mostraba, aquí al final colocamos, digamos, cuáles son estos saberes, qué saberes he tomado en cuenta para poder redactar mi primer criterio de desempeño. Si me he basado en el primero, en el segundo, en el tercero o en un saber hacer o en un saber ser, ¿no? Eso nos ayuda a identificar y poder redactar correctamente nuestros criterios de desempeño. Bueno, y aquí indica las dimensiones son tomadas con la precisión y triangulación necesaria para su representación en una escala. Debemos recordar, Rubén, que no tenemos una finalidad. En la redacción de los criterios de desempeño no se redactan con finalidad, no hay un para qué. Solamente tenemos verbo, objeto, verbo y condición de referencia. Entonces también tiene que revisar esta parte, ¿no? Le voy a marcar. ¿Qué es lo que va a saber hacer? ¿Qué son los criterios de desempeño como le mencionaba, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar qué va a saber hacer mi estudiante. ¿Será que el verbo entonces está apropiado? ¿Son tomadas? ¿Eso es lo que sabrá hacer? No, no, ¿verdad? Entonces lo que tiene que saber hacer, por ejemplo, en esta otra es el replanteo, es determinado, ¿no? Aquí no está correcto tampoco, no hay un verbo. O es representado, bueno, es representado. Entonces, ¿qué va a saber hacer? Es un replanteo. ¿Un replanteo de qué? Del lugar. Entonces, ¿cómo yo voy a verificar que va a realizar correctamente mi estudiante el replanteo cuando esté determinando las secciones correspondientes según el coeficiente, la utilización aplicada a las zonas de equipamiento y área urbano? No sé si va a ser correcto, tal vez vamos a ir cambiando y modificando, también mejorando, Rubén, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le voy dando un ejemplo para que también usted pueda analizar si realmente están correctas sus redacciones, ¿no? ¿Qué va a saber hacer mi estudiante? Va a saber analizar, ¿no? El sitio es analizado por eso. Yo tengo que verificar que mi estudiante va a analizar. ¿Qué va a analizar? El sitio, considerando que, porque mi condición de referencia me tiene que indicar cómo va a analizar correctamente el sitio, ¿no? Mi estudiante, cuando considere la accesibilidad, categorías, flujos y el uso de suelo, cotas de nivel, topografías, formas y dimensiones. Esta condición de referencia, ¿de dónde yo la saco? ¿O por qué la sugiero? Me baso en lo que son la redacción de su saber ser, ¿no? Donde usted había identificado también que realizamos aquí las características de topografía, de predios, cotas, formas y dimensiones, ¿no? Entonces, por eso yo voy redactando según mis saberes, ¿no? Por ejemplo, aquí le doy también otro ejemplo para que pueda realizar. Usted indica la orientación y el recorrido del Sol es analizado. No creo que analicemos la orientación y el recorrido del Sol. ¿Qué va a saber hacer mi estudiante? ¿Sí? ¿Va a saber analizar? Es analizado, como son dos, entonces son analizados. ¿Qué va a saber analizar? Las condiciones de asoleamiento y su aprovechamiento máximo. Y mi estudiante, ¿cómo va a saber analizar correctamente estas condiciones? Cuando tome en cuenta su recorrido y su orientación. Nuevamente, ¿no? ¿De dónde yo saco eso? Cuando, perdón, de aquí, de los saberes
procedimentales, ¿no? Cuando hablamos sobre identificación de las condiciones, ¿no? Es por eso también que indico. ¿Qué es lo que vas a ver hacer? Analizar las condiciones de asoleamiento para poder identificarlas, ¿no? Pero entonces también tomo qué va a tomar en cuenta cuando analice su recorrido y su orientación. Es de esa manera que tenemos que ir redactando los criterios de desempeño. Nosotros como docentes debemos poder ver, por eso se dice que son visibles. Yo tengo que saber qué va a saber hacer mi estudiante, qué verbo, ¿no? ¿Qué actitud va a saber tener o qué desempeño y cómo lo va a realizar correctamente? Esto me indica en la condición de referencia, ¿no? Va a saber analizar las condiciones de asolamiento y su aprovechamiento máximo. ¿Cómo son analizados? ¿Cómo es que va a analizar correctamente mi estudiante cuando tome en cuenta su recorrido y orientación o en base a su recorrido y orientación, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir mejorando. Ahora, aquí también me señala, la vegetación es identificada bajo códigos de conservación y preservación. ¿Será que va a saber identificar la vegetación mi estudiante? ¿O de repente va a identificar, pero qué va a identificar? Las tipologías de vegetación y sus características de manera precisa, de repente en base a qué o según qué, ¿no? Esa es la manera que tenemos que reflexionar para poder redactar los criterios de desempeño. Los criterios de desempeño, por eso son como los pasos que va a realizar mi estudiante para llegar a alcanzar el elemento de competencia. ¿Qué va a saber hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber que lo realiza correctamente? Ahora, en las evidencias de desempeño se tienen que redactar para cada criterio de desempeño. Puede ser que una nos sirva para todas o para dos, ¿no? Pero no va a ser suficiente con una sola evidencia de desempeño ni una sola evidencia de producto. Debe redactar más. Al final debe también colocar a qué criterio corresponde, si al A, al B o de repente a todas, ¿no? Pero tenemos, como es una materia anual, entonces vamos a tener varias evidencias de desempeño y de producto. Para las evidencias de producto generalmente van a ser, sí, maquetas, pero antes de hacer las maquetas, por eso le mencionaba, de presentar a informes, análisis de sitio, gráficos, croquis, ¿no? Tenemos que tener varias evidencias de producto, así como en el diplomado, ustedes presentan varias tareas que son nuestras evidencias de producto. También tenemos evidencias de desempeño cuando ustedes presentan o realizan una exposición, una grabación, ¿no? Esto porque es virtual, pero si estuviésemos en una planificación así del aula, ustedes lo que van a realizar será tal vez exposiciones de la interpretación o del análisis, de la identificación o demostraciones, ¿no? De cómo han analizado o han identificado la vegetación. Siempre vamos a usar verbos, ¿no? Identificación, interpretación. Lo que sí vamos a colocar es más o menos qué actividad se va a realizar también en el aula, que me permita a mí como docente evaluar que ha alcanzado el desempeño que me está indicando en la redacción de mi criterio, ¿no? Nuevamente les menciono, en el módulo 2 hemos avanzado varias estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ahí les muestra que pueden hacer demostraciones, simulaciones, dramatizaciones. En estas puede ser más que todo, vamos a manejar, yo creo, demostraciones y exposiciones, ¿no? Dependiendo por eso mucho de la asignatura, pero en arquitectura generalmente van a ser demostraciones o exposiciones, ¿no? Y aquí también debemos variar, ¿no? Varios productos. Generalmente ustedes van a presentar maquetas, informes, pero también pueden realizar una línea de tiempo, realizar tal vez un collage. Igual en el módulo 2 hemos visto diferentes técnicas de enseñanza y aprendizaje. En el método de COF, por ejemplo, les muestra qué pueden realizar, ¿no? De acuerdo también a la planificación por competencias. De esta manera tiene que reflexionar para poder redactar, Rubén, ¿no? Ya habíamos visto un ejemplo, les he enviado cómo tiene que más o menos terminar culminar la unidad de aprendizaje, ¿no? Asignamos incisos para la redacción de los criterios de desempeño.
Aquí también les doy pautas, ¿no? Para que puedan ustedes identificar cuál sería la condición de referencia, cómo se inicia, ¿no? En base a qué, cómo sé que, digamos, va a realizar el diagnóstico, se elabora mediante procedimientos que se realiza al paciente, ¿no? Aquí están marcados. Al realizar mi condición de referencia, digo procedimientos. Entonces, en mi saber ser, este me corresponde, ¿no? El amiánisis, la exploración física, la valoración. Estos me han servido para redactar mi criterio de desempeño A. También en el saber hacer me sirve la recopilación de datos personales del paciente, ¿no? Entonces, aquí también me sirve esto, la responsabilidad a la hora de analizar. Esos pueden formar parte de mi condición de referencia para mi criterio de desempeño, ¿no? ¿Y cómo voy a verificar? También qué evidencias me van a presentar de productos, ¿no? Aquí, como le indicaba, tiene que indicar a qué criterio de desempeño corresponde. Aquí está presentando informes escritos, cuadros comparativos, mapas mentales, ¿no? Las evidencias de producto deben ser tangibles, ¿no? Yo puedo ahí evaluar, puedo asignar nota, ¿no? Y en mis evidencias de desempeño comprobaré que realmente está realizando este desempeño, ¿no? En base también se redacta al saber conceptual, sobre todo, ¿no? También y el saber ser, porque son procedimientos. Aquí indicamos por eso verbos recopilación, elaboración, interpretación. ¿Qué va a saber hacer mi estudiante? ¿Cómo voy a evaluarlo? Cuando realice una entrevista al paciente, esto yo puedo, es visible, ¿verdad? Entonces yo puedo ver si está cumpliendo con el desempeño, si ha logrado alcanzar ese desempeño. Como es una asignatura en el ejemplo que les doy de medicina, generalmente van a ser exploraciones físicas, demostraciones, ¿no? De la destreza. Ustedes lo que harán en arquitectura será de repente, como le indicaba, demostraciones de la recopilación, ¿no? O exposición de la recopilación de datos, por ejemplo, puede ser, o del análisis de sitio, ¿no? Aquí me marcará a que en sus saberes cuáles de estos le han servido para poder redactar un criterio de desempeño. Pueden ser un saber hacer, un saber ser, ¿no? Aquí, por eso, como ve, son varias evidencias de producto. Al ser anual, tenemos que presentar varias evidencias de producto también. Por eso, nosotros no es suficiente y está correcto como ha usted desarrollado las redacciones de sus criterios. En esta, por ser semestral, de repente es suficiente 3, pero de nosotros al ser anual y porque tenemos que distribuir bastante tiempo, entonces vamos a tener varios criterios de desempeño para evaluar a mi estudiante y van a presentar varias evidencias de producto y también de desempeño, ¿no? Donde yo puedo visualizar que está cumpliendo. Estas actividades de ustedes serán unas en aula y otras de repente también en el sitio, ¿no? Al realizar el análisis. También presentarán maquetas, sí, pero primero presentarán un informe del análisis, un croquis, algo tangible que yo puedo evaluar. Revise también el ejemplo, por eso que les he enviado al grupo, para que ahí tienen las pautas también para poder redactar tanto los criterios y las evidencias de producto y ver la relación que tienen los saberes como son base para poder redactar los criterios de desempeño. Bueno, un saludo cordial, Rubén, y espero que les sirva el video para poder ayudar a guiar en sus redacciones. Solo voy a evaluar o voy a corregir la unidad 1 para que también usted pueda mejorar las siguientes unidades. Siga adelante, un saludo cordial.